Hola, buenas tardes a todos. Empezaremos en 2 minutos. Por favor, ténganme un poquito de paciencia y iniciamos. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar que es solo para ustedes. El tema del día de hoy es el esquema tarifario actual de México, impartido por uno de nuestros uno de nuestros instructores, el ingeniero Augusto Mosqueda. Quiero hablarles un poquito de él para que lo vayamos conociendo y podamos ver a través de su expertise el por qué es la persona indicada para hablarnos de esto el día de hoy. Denme un segundito. Bueno, primero hablemos un poquito de nosotros como organización. El Centro de Capacitación Eléctrica y Energías Alternas lleva 11 años capacitando de manera continua a muchísimas personas alrededor de México, Sudamérica y Centroamérica. Contamos con capacitaciones principales en dado caso de alineación NAPSET y reconocimientos más importantes de industria solar en Norteamérica. Hemos capacitado a más de 12,000 personas y parte de estos capacitados han sido exalumnos de Ingeniero Augusto. Contamos también con el respaldo de instituciones bastante fiables como lo son Tecnológico de Monterrey, Energizate Solar, Voltrac, entre otras más. Además de la S1181 y el S0586.01. Vamos a dejar una cajita de preguntas más adelante para que ustedes puedan hacer sus preguntas e interactuar juntos.
Y ahora, sin más, hablemos de nuestra estrella del día de hoy, el ingeniero Augusto Mosqueda Solís. Él es ingeniero mecánico electricista, egresado de Tecnológico de Monterrey, con una maestría en Administración de Recursos Naturales y Medio Ambiente por la Universidad Técnica de Freiburg en Alemania, y un posgrado en Administración de Medio Ambiente en la Universidad Técnica de Dresden, Alemania. Ha realizado proyectos en Alemania, Brasil, Argentina, Uruguay y México. Fue asistente técnico en IAB New Energy Group. Posteriormente fue gerente en proyectos para Latinoamérica en la misma empresa. Además, ha sido gerente de proyectos en energía eólica en Senco SRL y actualmente se desempeña como consultor en energías renovables y administrador del Ecomadi en Oaxaca. Desarrollo de proyectos de instalación y desarrollo de proyectos fotovoltaicos de interconexión a la red eléctrica en hospitales, hoteles y nivel residencial. Ha impartido talleres de conferencia en Cuba, Alemania, Colombia, Argentina, México, China y así como diversas universidades. También trabaja con nosotros como instructor y es un placer tener su presencia nuevamente, ingeniero. Un placer. Buenas tardes a todos y bienvenidos a este webinar. El día de hoy vamos a hablar sobre el esquema tarifario y ya vieron que justamente el día de hoy pues anunciaron que afortunadamente los sistemas fotovoltaicos residenciales pues seguirán siendo prioridad, ¿no?, de nuestro gobierno. Eso preocupaba un poco en relación a lo que veníamos escuchando en los últimos días. Y bueno, buenas tardes a todos nuevamente. Bienvenidos y vamos a arrancar el día de hoy. Tenemos una sesión bien interesante porque a lo largo de la historia pues hemos visto en los últimos 20, 30 años que las tarifas eléctricas en México, que de por sí son complicadas, antes lo eran más complicadas, ¿no? Solo como antecedentes les comento que previo a la reforma energética, independientemente si consideramos que sea buena o mala, previo a esta reforma existían más de 33 tarifas eléctricas, es decir, era un poco complicado y menos en una hora, ¿no?, poder explicar estas diferencias. De manera muy general, y lo vamos a ir desglosando, vamos a presentar cómo está el sistema interconectado nacional. En México es importante mencionar pues que la generación, tal cual como lo tenemos aquí, pues es actualmente podemos generar tanto privados como gobierno, ¿no?, que principalmente y tradicionalmente fue el gobierno hasta 1992. A partir de 1992 hubo una cierta apertura a la participación de la generación privada. La generación en gran escala se hace a niveles de voltaje muy altos, 200, 400 kilovolts, y se transmite la energía a través de largas distancias. Es aquí donde transmitimos nuestra energía en media tensión y, bueno, más bien generamos en media tensión, elevamos a alta tensión y en alta tensión es la transmisión en estas líneas que vemos en las carreteras, autopistas y demás lugares, ¿no? De ahí tenemos que tener estaciones transformadoras de alta tensión para continuar con nuestro transmisión de energía. De ahí volvemos a reducirlo a media tensión, pues para poder distribuirlo, ¿no? Y esta distribución pues también se hace de acuerdo a las tarifas. Generalmente la industria va a tener media tensión y también el riego agrícola. En algunas ocasiones, el alumbrado público también podemos tenerlo en media tensión. Es decir, estamos en esta zona. Por su parte, en la distribución de la energía eléctrica, ya cuando estamos dentro de las ciudades, tenemos las estaciones o subestaciones urbanas que encontramos generalmente en los alrededores de nuestras comunidades o poblados,
Y en ciudades muy grandes, pues ya las encontramos dentro de la ciudad, ¿no? Subestación eléctrica y viene ahí afuera la capacidad y bueno, toda esta parte, y esto es importantísimo que lo notemos, toda esta parte desde de la transmisión y la distribución se lleva a cabo mediante el Estado. Es decir, el Estado es el único que tiene la capacidad de hacer esta función. A partir de la venta de energía, ¿no? Ya cuando hablamos de suministrador básico, que es quien vende la energía, ya sea a nivel industrial o a nivel residencial en baja tensión, entran privados también. Entonces, lo vamos a ir comentando más adelante y vamos a hablar de esta bajada en las subestaciones de media tensión a baja tensión. Baja tensión ya se refiere a reducir nuestro voltaje y vamos a estar hablando de 13.2 kilovolts o 20 kilovolts, ¿no? Dependiendo de la zona del país, en algunos lugares podemos encontrar esto. Sin embargo, pues ahí ese nivel de tensión todavía no es utilizable pues para nuestros servicios, todavía tendríamos que bajarlo y esos son los transformadores que vemos en los postes en nuestras colonias a un nivel de tensión utilizable. Y aquí es donde entra todo el espectro de la baja tensión que ocupa tarifa doméstica, doméstica sencilla, por llamarla de una manera, que es la tarifa 1, y después se descompone en 7 tarifas domésticas especiales y doméstica de alto consumo. Estas 3 tarifas que vemos acá es solamente la doméstica, que la vamos a explicar más adelante, y es la que más se utiliza, la que mayor número de usuarios a nivel país tenemos. Aproximadamente 88% de los servicios contratados de energía eléctrica caen en esta tarifa. Sin embargo, el consumo de energía, 88%, cae en esta parte, que es la industria. Es decir, la industria está consumiendo la mayor cantidad de energía que se genera en el país. Por otro lado, tenemos en baja tensión, pequeña demanda, baja tensión, gran demanda, baja tensión, riego agrícola y alumbrado público en baja tensión. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar y les recuerdo que pueden ir elaborando algunas de sus preguntas en el chat y al finalizar la presentación daremos lectura a algunas de las preguntas. Como comentaba al inicio, llegamos a tener hasta 33 tarifas diferentes. Esto antes de 2014 y eran numéricas, ¿no? Era la 1, la 2, la 6, la 9, etcétera, ¿no? Y no iban del 1 al 33, sino que dependía del servicio que contratábamos ante CFE, principalmente para estas dos. Gran demanda media tensión horaria y gran demanda media tensión ordinaria. Una parte bastante buena de la reforma energética fue que pues hubo un poco más de orden. De hecho ahí pueden ver, ¿no? Los tipos de tarifas, ¿no? La 9, la 5, la 9 CU, la 6, etcétera. Puso un poco de orden y les llamó de esta manera, donde justamente a estas tarifas, la principal, y hoy en día ahí hubo un cambio que también hay que hacerlo notar, todo lo que es doméstico, vamos a empezar por el principio, estas dos que son domésticas, ¿no? La 1, la 1A, 1B, 1C, hasta la F y el DAC, se le cambió el nombre a doméstica de baja tensión, de 150, hasta 150 kilowatts hora mes y más de 150 kilowatts hora mes de consumo. Sin embargo, al día de hoy, ¿cómo llegan los recibos de CFE? Todavía para estas dos tarifas lo vamos a encontrar como tarifa 1. Indistintamente si es 1A, 1B, 1F. En algunas zonas de CFE sí les especifica en su recibo
qué tarifa están. Si ustedes, más adelante hablaremos de cómo caemos en una, o bueno, cómo estamos dentro de una tarifa 1C, 1F, justamente si no viene en su recibo y ustedes caen dentro de esta, o están dentro de esta tarifa, lo pueden consultar tanto asistiendo a un centro de atención a clientes de CFE o llamando al 071 para confirmar la tarifa, ¿ok? Por otro lado, tenemos la PDBT, que justamente es pequeña demanda baja tensión. Entonces, también tenemos gran demanda en baja tensión, riego agrícola en baja tensión, alumbrado público en baja y en media tensión. Viendo estas tarifas por primera vez y tratando de recordar pues que el BT o el MT se refiere a baja tensión y a media tensión, va a ser más fácil de identificarlas, ¿ok? Y de ahí pasamos a estas dos que son generalmente industriales. Gran demanda en media tensión horaria, la H ya nos dice que va a ser una diferencia horaria entre tres espectros, ¿no? Que va a ser el punta, valle, ahorita lo vamos a ver, y otro, ¿no? Riego agrícola también hay en media y en baja tensión. Y bueno, estas tarifas justamente van a depender de la demanda que contratemos. Vamos a ver un poquito cómo está al día de hoy, y estamos a punto de entrar en un cambio. De hecho, esta diapositiva y varias de las diapositivas que mostramos a veces en los cursos, pues tendremos que actualizarlas de acuerdo a lo que ocurra ahora parece ser que se empieza a votar el 12 de noviembre hasta el 15 de diciembre, ¿no? Entonces, ya veremos qué va a pasar. Y justamente el CENACE, ¿no? Es el Centro Nacional de Control de Energía. Anteriormente pertenecía a la CFE. Entonces, justamente, pues eran hasta cierto punto juez y parte, ¿no? Se separaron y se hicieron se crearon varios organismos como la Comisión Reguladora de Energía, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estableció las tarifas. Y para no enredarnos mucho, pues realmente lo único que quiero comentar aquí es que al CENACE se le independizó para justamente administrar a los privados y al Estado en la parte de el control de la energía, ¿no? Estos flujos de energía. Aquí con las distintas flechas que tenemos del lado izquierdo, pues podemos ver un poco el tema de los pagos, flujo de energía, ¿no? Y el flujo de dinero. Esto, pues, a partir de la reforma energética de 2014, pues ha ido implementándose gradualmente. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, donde podemos ver un poquito más de este esquema, ¿no? Esto, les digo, ha ido cambiando y justamente tenemos aquí, la mayor diferencia es que ahora se incorporan los costos, y aquí pueden verlo en distintas columnas de transmisión, distribución, SENACE, suministro, servicios conexos. Ahorita vamos a ver qué son los servicios conexos del MEM. Entonces, justamente ya no nos cobran solo la energía y más un cargo fijo, sino que cada tarifa va a tener también sus costos relacionados a todo lo que envuelve el servicio eléctrico nacional, desde la generación, la transmisión, la distribución, para que pueda llegar de manera efectiva a nuestros hogares, industria, comercios. Sin embargo, obviamente, todavía falta mucho por regular, porque no es lo mismo llevar la energía eléctrica en una tarifa doméstica a la sierra de Nayarit o a la sierra de Oaxaca por la gran dificultad
que existe, ¿no? En ampliar una línea en ciertas zonas con, pues, accidentes topográficos o condiciones, pues, que son más difíciles, ¿no? Y que probablemente el número de usuarios no compense en la cantidad que se le va a cobrar. Sin embargo, pues esto también va de la mano, pues desde la formación de CFE en el siglo pasado, 1937-38, pues que tenía que ser una empresa que también pudiera expandir esta red sin que significara pues un costo bastante oneroso para las poblaciones, ¿no? Bueno, entonces, aquí tenemos diferenciados algunas de estas tarifas. Recuerden que la DB1 y la DB2, doméstica de baja tensión, van a entrar como la tarifa 1, ¿ok? Se les sigue llamando tarifa 1. La PDBT es pequeña demanda baja tensión y se va a aplicar a los pequeños comercios, hasta 25 kilowatts de potencia. Gran demanda baja tensión, gran demanda media tensión ordinaria y gran demanda media tensión horaria. Estas, bueno, como les decía, esta la vamos a dejar como una sola. Vamos a tener 2, 3, 4, 5 tarifas principales en México, ¿ok? Y pues hay que pagar un precio por la transmisión, por la distribución. Ahora se le tiene que pagar al SENACE, ¿no? Pues este control de energía. Es una forma que el gobierno buscó de hacer las tarifas un poco más transparentes, que a un nivel de usuario residencial, pues difícilmente podemos entender qué es lo que nos están cobrando o a veces no sabemos qué significa el SENACE, ¿no? El suministro, ¿no? El servicio, ¿no? Del cargo fijo y los servicios conexos. Esto a veces nos causa mucho ruido cuando vemos un recibo de CFE y vemos estas letras, ¿no? SCNMEM. Servicios conexos, ¿no? Del mercado eléctrico mayorista. Aquí se refiere, aunque hay toda una regulación y en la ley está establecido, prácticamente si lo queremos ver como algo sencillo, es el servicio que tenemos que pagar en caso de que haya una emergencia en a nivel zonal y tuviéramos que encender plantas pues, de respaldo, ¿no? Para abastecer a una cierta comunidad o ciudad que está en el mercado eléctrico mayorista para poder pagarles. Es decir, estamos pagando hasta cierto punto, porque independientemente de esto, sí tenemos fallas eléctricas, hasta cierto punto estaríamos pagando como un seguro de que tengamos un respaldo en algún momento de falla. Es un poco complicado, ¿no? de explicarlo, porque además tiene que ver más con la legislación. Y vamos a entrar, ahora sí, a nuestra tarifa, la DB1, que les decía, y la DB2, ¿ok? Entonces, justamente estas dos tarifas, que son la tarifa 1, dependen de la temperatura promedio en el verano en el lugar donde residimos. Y esto, pues simplemente tiene la razón de ser de que en lugares más cálidos, Villahermosa, Hermosillo, Mexicali, por ejemplo, tengan un mayor subsidio en nuestro recibo eléctrico, es decir, todas las tarifas residenciales son tarifas escalonadas. Entonces, ¿a qué se refieren las tarifas escalonadas? Bueno, que para un cierto número de kilowatts hora, los primeros 75, 150, lo vamos a ver, depende de si es la 1, la 1A, 1B, etcétera. Los primeros kilowatts hora tienen un cierto precio. Los siguientes kilowatts hora van a tener un precio mayor y los excedentes tienen un precio mucho mayor.
Pero estos escalones, que los estamos viendo acá, ¿no? También aquí están determinados, generalmente son 3 escalones, ¿no? Entonces, estos 3 escalones, pero puede haber el caso de que haya un cuarto escalón que se le conoce intermedio 1 e intermedio, bueno, intermedio bajo, intermedio alto, se abran estos escalones en ciertos momentos del año, ¿no? Entonces, estos escalones, pues nos van a permitir calcular cuánta energía, cuánto tengo que pagar. Y hay distintos límites de acuerdo a la temperatura. Les mencionaba que tiene sentido porque en lugares donde hace más calor, pues vamos a necesitar más energía, pues para mantener una temperatura adecuada para ejecutar nuestras labores ya sea en una oficina, sobre todo en interiores, ¿no? En una vivienda, en la industria, para poder pues, prácticamente vivir en estos lugares tan cálidos, ¿no? Entonces, este esquema tarifario de la tarifa 1 siempre va a ser escalonado, pero siempre va a estar limitado a este punto que se llama DAC, doméstica de alto consumo, ¿ok? Doméstica de alto consumo quiere decir que el va a haber un límite hasta cuántos kilowatts hora puedo consumir. En la página de CFE nos da el límite mensual. ¿Cuántos kilowatts hora puedo consumir en un mes, en un periodo de un mes, sin caer en DAC? Sin embargo, ahí hay una fórmula adicional que la voy a mencionar más adelante. No significa que si en un mes consumo 300 kilowatts hora para la tarifa 1, vaya a caer en DAC. Se tiene que hacer una suma de los últimos 12 meses y es a lo que se le llama un año móvil o un calendario móvil. Si yo al día de hoy, miércoles 6 de octubre, recibo mi recibo de CFE y la suma de los últimos 12 meses en tarifa 1, aquí lo multiplicaría por 12, no excede pues el resultado es 3,000 kilowatts hora en un año. Si no excedo los 3,000 kilowatts hora en ese año móvil, sigo dentro del límite de DAC. Sin embargo, si yo excedo este límite, y vean que el límite va cambiando de acuerdo a la zona, si yo excedo ese límite, el precio de mi tarifa va a cambiar totalmente. Es decir, de pagar los kilowatts hora a un precio de 0.8, un peso o 2.99 los excedentes, voy a empezar a pagar mis kilowatts hora de una manera plana. ¿Qué quiere decir esto? Todos mis kilowatts hora los voy a pagar sin subsidio aproximadamente a 5 pesos. Y ya no tengo un esquema tarifario escalonado y es cuando saltan los recibos domésticos de estar pagando a lo mejor 700, 800 pesos a 4,000, 5,000 pesos por el haber caído en DAC y cuando ya no tenemos subsidio. Esto es justamente una de las ventajas, y lo vemos en nuestros cursos de energía solar fotovoltaica, una de las grandes ventajas de instalar, por ejemplo, sistemas fotovoltaicos o sistemas de ahorro de energía que nos permitan disminuir y controlar sobre todo el no entrar en DAC. Aquí hay una última columna que nos da un ejemplo, pero no quiere decir, y ahorita lo vamos a ver en colores, que todo el estado, por ejemplo, ahí Jalisco, que todo el estado de Jalisco o todo el estado de Oaxaca está en tarifa 1. Zonas de los estados, ¿no? Son ejemplos de algunos estados de manera general, ¿no? Lo que conocemos, por ejemplo, sabemos todos, pues que Yucatán es un estado muy cálido. Entonces, justamente, ahí sí
casi todo el estado de Yucatán está en 1C o superior, ¿no? Pero a estados tan complejos como Jalisco, incluso Morelos, ¿no? Cuernavaca tiene una temperatura muy diferente a las zonas altas de Morelos, que tienen una tarifa 1, o de igual manera otros estados, ¿no? Continuamos. Aquí viene la 1D, la 1E y la 1F. La 1F, si se dan cuenta, pues es la tarifa más con mayor subsidio. Y justamente estamos hablando de una temperatura promedio superior a 33 grados centígrados en verano. Y tenemos 4 escalones, es decir, si nos vamos a estos escalones, y hagamos un ejercicio muy sencillo. Si yo consumo en esta tarifa 1F, la suma de 300 más 900 más 1300, ¿cuánto nos da? 2500 kilowatts hora, ¿no? En un mes. Bueno, ese es el límite, 2500 en un mes, pero aquí tenemos esta suma, son 2500 kilowatts hora. Si yo consumo 2500 kilowatts hora, ¿cuánto tendría que pagar? Pues justamente tendría que pagar 300 multiplicado por 0.619 más la multiplicación de 900 por 0.78 más la multiplicación de 1300 por 1.89. Es decir, estamos hablando de un recibo bastante económico en comparación con otras tarifas. Si yo me voy a la tarifa 1 plana, ¿no? Bueno, no plana en el sentido que, sino la 1 sin la A o la B o la letra, mis escalones son mucho menores. Si yo consumo 2500 kilowatts hora en un cierto periodo, los primeros 75 y los primeros 65 los pago a estos precios. Todos los excedentes los voy a pagar a casi 3 pesos. Entonces, vean que los escalones también nos dan un mayor subsidio conforme la temperatura es mayor. Y este mapa justamente es el que CFE, aquí habría que verificar exactamente, porque aquí lo estamos viendo en colores, en un mapa a escala hasta cierto punto, donde podemos identificar de primera manera o de primera instancia qué tipo de tarifa nos correspondería, ¿no? Es decir, si nos toca la 1, vean que Yucatán pues, está muy, hay algunos puntos un poquito mayores, ¿no? A la 1C o menor. Vean, por ejemplo, estados como Guerrero. Aquí vamos a ver, por ejemplo, Guerrero. Dentro de Guerrero, pues tenemos 6, 7 tarifas dentro de la 1A, ¿no? Perdón, de la 1, 1A, 1B, 1C. Vean Baja California Sur, también es muy variable, ¿no? Depende de la temperatura. Y esto es algo que ustedes van a tener, no que medir la temperatura, ¿no? Es decir, ustedes van a tener que acercarse a su centro de atención a clientes de CFE para conocer esa tarifa que les corresponde. Vamos a continuar. Y justamente este mapa pues les ayuda mucho al tema de las tarifas residenciales. Entonces, la tarifa DAC, como les explicaba, tiene un límite de alto consumo por mes y de acuerdo al tipo de tarifa, ¿no? Desde la 1 hasta la 1F. Son 7 tarifas, ¿no? Y aquí, el día que ustedes reciben su factura eléctrica, tenemos que tomar un año móvil. Me voy a ir a la suma de mis últimos 12 meses o 6 bimestres, ¿no? Es lo mismo.
Generalmente CFE es muy raro y por ahí solamente cuando pagan con tarjeta, algunos de los medidores, si se acuerdan, creo que ya no lo está dando CFE, muchos medidores residenciales les daban una tarjeta, como una tarjeta de, pues, una tarjetita normal, ¿no? De plástico, donde lo ponían en el medidor y luego iban a pagar al cefemático, ¿no? Esa tarifa se cobraba mensualmente. Todo lo que es facturación, que ustedes reciban su recibo, ya sea en papel o digital, la facturación va a ser bimestral generalmente. Lo importante es tomar en cuenta que son 12 meses o 6 bimestres lo que yo voy a contabilizar hacia atrás para conocer mi consumo en un año móvil. Y ese consumo en un año móvil no debe de exceder estos valores, obviamente multiplicados por 12, ¿ok? Porque esto es mensual. Bueno, recuerden que pueden ir haciendo sus preguntas de manera escrita en el chat para que al finalizar la presentación leamos algunas de sus preguntas. No se va a abrir ningún micrófono, también para que no estén levantando la mano de favor en el webinar. Y bueno, una vez que yo entro en DAC, justamente, pues me castigan. Y que más que un castigo, me quitan el subsidio. Esta es la tarifa, obviamente, ya con impuestos, de lo que se está pagando actualmente por kilowatt hora en una tarifa DAC. Es altísima, es la tarifa más alta de CFE y cae justamente sobre el nivel residencial. Entonces, justamente, ¿cómo puedo salir de DAC? Tengo que reducir mi consumo y pues no voy a pedirle a mi usuario en una vivienda, en un comercio, pues que cierre la cortina y deje de operar o deje de vivir en su casa, ¿no? Porque el día que regrese a operar va a volver a entrar en DAC, porque ya tenemos un perfil de consumo, pues, bastante estandarizado, ya sea una tienda, un comercio. Ahí es donde justamente los módulos fotovoltaicos pueden ayudarnos a reducir esta línea y bajar y regresar a la tarifa 1 con subsidio. Es decir, vamos, cuando veamos ahorita un caso, ¿no? Muy sencillo vamos a instalar módulos fotovoltaicos para atacar los kilowatts hora más caros. Obviamente, haciendo un análisis del consumo de cada recibo. Por ese lado es la tarifa residencial y me voy a ir un poquito más rápido en la pequeña demanda baja tensión y en las demás, las que son industriales, ¿no? La tarifa PDBT la podemos ver en 1 minuto, no 2 minutos. ¿Por qué? Porque es una tarifa bastante sencilla. Déjenme redibujar esto. Es una tarifa en la que no importa la cantidad de kilowatts hora que consumamos, el precio siempre es el mismo. No hay escalones, no hay variaciones. Si yo consumo X cantidad de kilowatts hora, los pago a un cierto precio. Aproximadamente 3.5 pesos el kilowatt hora. ¿Ok? Si yo consumo más, voy a pagar este consumo por 3.5 pesos el kilowatt hora. Menciono que es 3.5 porque es aproximado, ¿ok? Entonces, depende también de la zona. CFE tiene en el Sistema Interconectado Nacional 7 zonas, ¿no? La central, peninsular, noreste, noroeste, etcétera. Y justamente, pues, ¿dónde viene la tarifa? Aquí, ¿no? PDBT, pequeña demanda, baja tensión. Aquí es donde les va a aparecer también, si están en tarifa 1, pues el 1, ¿no?
En algunos casos sí les va a aparecer 1A, 1B, 1C, pero si ustedes están en una zona costera, por ejemplo, pues por la simple temperatura, ¿no? A nivel de nuestro país, podría ser una 1B, 1C, y a veces aparece solamente como tarifa 1. Tendríamos que confirmar, como les decía, ¿no? En el 071 o con la oficina de CFE más cercana. Después tenemos nuestra tarifa industrial, donde tenemos gran demanda, media tensión ordinaria, que también es una tarifa plana. Tenemos un precio por el número de kilowatts hora que consumimos. No hay escalones, pero sí hay un cargo fijo de acuerdo a la demanda, a la carga contratada. Es decir, qué carga vamos a tener contratada y tenemos justamente un pago por por esa demanda. Además de que si yo pido 44 kilowatts, como aparece en kilowatts de potencia, que aparece en este recibo, y mi demanda de utilización es mucho menor, me van a penalizar. Hay una fórmula. También el factor de potencia juega un papel, ¿no? Y justamente la demanda contratada pues puede ser hasta 100 kilowatts de potencia para esta tarifa. Aquí vemos, por ejemplo, si yo contraté 44 y CFE mide que mi demanda máxima en kilowatts pues es de 11, de 7, de 6, necesitan aplicarme un cargo pues para saber si me van a penalizar o no. Y justamente entran estas fórmulas. Hay dos fórmulas donde CFE no me va a castigar tanto hasta cierto punto, sino que va a hacer una evaluación. Si yo pedí 44, me va a decir, bueno, 44 es lo que tú pediste y yo te voy a dar un cargo fijo por esos 44. Y ellos hacen el cálculo del consumo mensual, en este caso vamos a tomarlo aquí, 3,200 kilowatts hora entre 24 horas vamos a asumir 30 días, por un factor de carga. Y el factor de carga viene pues de CFE y vamos a decir que para esta tarifa es de 0.55. Si hacemos este número, y me permiten hacerlo, déjenme hacer el número, justamente vamos a tener un resultado en kilowatts de potencia que es de, ahora les digo, 8.08. 8.08 kilowatts. ¿Cuál es más bajo? Pues este. Entonces CFE me va a cobrar este valor. Pero si yo aquí tuviera un consumo de 30,000 o de 50,000 kilowatts hora en ese mes, pues seguramente va a ser mayor a 44. ¿Y cuál me va a cobrar? El de 44. Este es uno de los cambios que sí mejoraron desde la reforma energética. Esta es una forma de ahorrarle también a la industria. Si sabemos utilizar esta fórmula y hacemos un análisis histórico, por ejemplo, aquí a esta empresa no le conviene, o con el consumo que trae, pues no le conviene para nada tener 44 kilowatts de demanda contratada. Pues puede contratar 8 y con el consumo que trae le van a cobrar un poco menos, perdón. Si se excede en el consumo, le van a cobrar un poquito más. Aquí no vamos a profundizar más, esto depende exactamente de cada usuario, no podemos generalizar si es mejor pedir una demanda contratada menor y consumir mucho o lo contrario, ¿no? Pedir una demanda muy grande y consumir poco. Y en la tarifa gran demanda, media tensión horaria, esta H se refiere a los horarios base, intermedio y punta, ¿no? Que les comentaba hace unos momentos, de lunes a viernes, sábado, domingo y festivos, ¿no?
En temporada de verano y en temporada de invierno cambian un poco los horarios y va a cambiar la tarifa. Esto aplica muchísimo para para las industrias que tienen, por ejemplo, un turno nocturno o que caen dentro de este horario. Vean que, por ejemplo, en invierno, pues de 16 horas a 22 horas, de las 6 de la tarde a las 10 de la noche, pues no me conviene estar operando mi maquinaria. Esto, el base es más barato, intermedio es más caro y punta pues es mucho más caro, ¿no? Entonces, realmente también es importante para la planeación de de nuestros servicios de tarifas eléctricas. Entonces, tenemos unas últimas diapositivas ya relacionado a los sistemas fotovoltaicos. Justamente podemos ver, y yo aquí les voy a decir algo de acuerdo a la diapositiva, aunque aquí abajo quiero que noten esto. Está el manual de interconexión para centrales eléctricas con capacidades menores a 0.5 megawatts. Esto es equivalente a 500 kilowatts de potencia. Bueno, bajo la ley, cualquier persona que quiera hacer un trámite de interconexión podría interconectar hasta 500 kilowatts de potencia. En la realidad, tenemos estas separaciones, aunque no son exclusivas. Esto va a depender de la saturación de la red en CFE. Tenemos que la baja tensión pues es menor a 1 kilovolt, 1000 volts. Para sistemas trifásicos, generalmente nos van a decir que no podemos conectar o que podemos conectar hasta 50 kilowatts fotovoltaicos. Para sistemas monofásicos, hasta 30. Pero no nos quedemos con esta idea, es decir, es lo que tradicionalmente se conecta. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos las obras de refuerzo necesarias, pues podemos conectar más. O si ya está topada la capacidad en la zona, que esto todavía es muy difícil que ocurra. Esto ocurre en ciudades como Mérida, en Guadalajara, donde vemos fotovoltaico por casi todos lados. Si yo llego y le digo a CFE que quiero interconectar 6 kilowatts de potencia y me dice CFE que no hay capacidad para 6, o que ponga un transformador nuevo o que me permite conectar 3, pues voy a conectar a lo mejor 3 o me voy por el transformador nuevo, ¿no? El cual es bastante costoso. En media tensión, entre 1 y 35 kilovolts, pues tenemos hasta 250 kilowatts para instalar fotovoltaico y tipo MT2, ¿no? De media tensión, depende sobre todo del transformador, el transformador con el que contemos. Entonces, justamente este análisis ustedes lo van a tener que hacer muy de cerca con CFE. Acercarse a CFE no tiene nada de malo y vale la pena platicar antes de instalar sistemas. Yo les recomendaría, antes de instalar sistemas mayores a 10 o 20 kilowatts de potencia fotovoltaica, acérquense a CFE para revisar si no requieren una obra de refuerzo adicional. Y hoy en día los sistemas fotovoltaicos ya nos presentan un periodo de una recuperación de la inversión entre 3 a 7 años para todas estas tarifas. Obviamente, para la tarifa DAC, pues es la más acelerada. Estamos hablando que hay veces en que podemos recuperar la inversión en 3 años y medio, 4 años, cuando el cliente está en tarifa DAC. Pero la tarifa industrial, ¿no? GDMTO y la horaria, justamente, pues como el precio por la energía es un poco menor o mucho menor que la DAC, pero es menor que la residencial también, el tiempo del retorno de inversión será un poco mayor. Y bueno, nosotros tenemos que pensar que nuestros sistemas fotovoltaicos tenemos que diseñarlos o dimensionarlos, esta es una mejor práctica, para atacar los kilowatts hora más caros, ¿no? Entonces, justamente
tenemos que atacar los excedentes. ¿Por qué? Porque dependiendo si es una tarifa 1, 1B, 1F, etcétera, estos son los kilowatts que son más caros. Entonces, podemos hacer algunos cálculos, ¿no? Y aquí vemos que justamente la generación solar va a abatir el precio, o bueno, no el precio directamente, sino que no se va a ver reflejado en nuestros recibos de facturación eléctrica estos kilowatts hora, ¿no? Entonces, el ahorro, si vemos esta diapositiva, igual se queda como ejemplo. Si vemos el ahorro de los kilowatts hora más caros, justamente, pues el retorno de inversión va a ser mucho mayor, más acelerado. Así que con esta diapositiva, ¿no? Pues podemos concluir que el ahorro es mucho más acelerado cuando atacamos estos escalones de la tarifa 1 y sobre todo de la tarifa DAC. En tarifa industrial, pues no hay un escalón, sino que es una tarifa plana, a menos que sea la horaria, pero pues la horaria tenemos una ventana durante el día, estaríamos dentro de la intermedia. Muchas gracias y cedo la palabra pues a los organizadores para revisar algunas de las preguntas del día de hoy. Listo. No sé si me vean, me escuchen bien, espero que sí. Muchísimas gracias, ingeniero. Muchísimas gracias a ustedes por participar. Como les comenté, vamos a tener una ronda de preguntas. Vamos a irnos un poquito rápido. Entonces, hay algunas que tienen como bastante relación, así que es por eso que escogimos estas en específico. Ok, denme un segundito, que ya hay más. Ya. Si tengo una tarifa PVDT y ya no consumo la cantidad, ¿se puede cambio de tarifa a tarifa normal? Es decir, tenía una carnicería y mi tarifa era PVDT y ahora ya no la tengo. ¿Puedo cambiar de tarifa? Sí, esto es muy importante y aquí el cambio de tarifa no tiene un costo, ¿no? Generalmente, a menos que requiramos incrementar, ¿no? Por ejemplo, de pasar de doméstico a industrial, pues claro que hay que hacer modificaciones y es un costo indirecto, ¿no? De transformador, etcétera. Pero si ya estábamos en PDVT o entre PDVT y doméstica, no hay un costo. Lo que sí es muy importante es fijarnos en esos escalones, es decir, PDVT es exclusivamente comercial, tienditas, comercios, cualquier giro comercial, y tarifa 1 va a ser residencial. Ustedes ya pueden hacer un análisis, ¿no? Si te conviene tener tu tarifa PDVT, aunque hayas cerrado la carnicería, tal vez decides rentar el local para abrir otro negocio, y el hacer ese cambio, pues le generarías, pues, hasta cierto punto una pérdida de tiempo a ti mismo o a quien te rente el local para volver a cambiar de tarifa, ¿no? Es decir, evalúenlo desde ese punto de vista, ¿no? Si ya tienen la tarifa PDVT, es porque CFE también ya les verificó que son un comercio. Bastante interesante. Bueno, pasemos a la siguiente. ¿Existe algún formato ante CFE para determinar que mi proyecto fotovoltaico necesite o no obras de refuerzo para su interconexión? No existe un formato como tal, es parte de la metodología interna de CFE. Cuando nosotros llevamos nuestro proyecto desde módulos fotovoltaicos, CFE internamente va a decir, bueno, aquí está este número. CFE se basa en el número de servicio, ¿no? En los 12 números que aparecen en su recibo, y va a decir, aquí el transformador ya está al límite. Este cliente no puede conectar más potencia, le vamos a pedir una obra de refuerzo. Internamente ellos hacen todos estos comunicados, y por eso es que les digo, la recomendación es, si ustedes ven que en su colonia, en su zona, ya hay muchos módulos fotovoltaicos, primero acérquense a CFE antes de instalar sus módulos para saber si hay una obra de refuerzo necesaria, o
o hasta qué potencia pueden instalar. Muchas gracias, ingeniero. Ok, bueno, muchas rondan acerca de la tarifa, pero está esta, ¿dónde se puede ver la saturación de la red para saber si podemos conectar el SFV? Ok. ¿Dónde se puede ver la saturación de la red? Eso ustedes no lo pueden saber. Es exclusivo de CFE, ¿no? Por eso es que les digo, tendríamos que hacer un análisis. A ver, en la realidad tendrían que estar haciendo un análisis de la red eléctrica, pues de cada vivienda alrededor o de cada industria alrededor donde están ustedes, para saber cuánta potencia pueden conectar. Una regla muy sencilla es, si mi transformador que está ahí en la cuadra es de 30 kVA y no hay ningún vecino con fotovoltaico, pues yo podría sin problema conectar mis módulos fotovoltaicos hasta 30 kVA. Pero esto no se los va a decir nadie hasta que CFE haga internamente su análisis. Yo lo mencioné hace unos momentos en el webinar, si ustedes en su dimensionamiento van a instalar más de 10 kilowatts de potencia o más de 20, antes de instalar, antes de aventarse a ir ya a hacer la conexión, primero acérquense a CFE. CFE los va a orientar en cuánta potencia pueden instalar, porque esto poco a poco se va a ir saturando. De momento es muy raro y les puedo decir que solamente he visto casos en la ciudad de Mérida y en la ciudad de Guadalajara, donde ya han ocurrido con algunos colegas que ya no les permiten conectar fotovoltaica. Muchísimas gracias, ingeniero. Podemos ver que tenemos muchísimas preguntas y lamentablemente pues tenemos que cortar un poco, pero también tenemos una sorpresa y un regalo para ustedes, parte de este webinar. Entonces les voy a compartir pantalla un momentito. Y listo. Bueno, la sorpresa es que tenemos un próximo curso a la vuelta de la esquina ya, el día 15, 16 y 17 en Nuevo León, donde el ingeniero Augusto va a estar compartiendo todos sus conocimientos a través de un curso de sistemas fotovoltaicos interconectados a la red 1, nivel residencial y comercial. Y pueden decir, ok, esta es la sorpresa. ¿Cuál es nuestro regalo? Pues bueno, por haber estado presentes en este webinar, pueden adquirir un 10% de descuento a pesar de no haber tomado un curso con nosotros, con nuestro cupón llamado Solar. Este tiene una vigencia de 48 horas y así ustedes pueden hacer las preguntas que quieran y estas preguntas van a ser respondidas en el momento. Yo sé que el ingeniero va a estar bastante feliz de verlos en el curso, igual que yo, porque yo voy a estar ahí en Nuevo León acompañándolos. Entonces, básicamente, esto sería todo por nosotros. No sé si usted quiere agregar algo, ingeniero. Pues agradecer a todos. Vi ahorita justamente que hay varios nombres conocidos de gente que ya ha tomado cursos. Me da mucho gusto que sigan, a pesar de haber tomado cursos, capacitándose, tomando nuestros webinars. Y pues la gran mayoría que son nuevos y que tal vez nos siguen en las redes, pues yo creo que es la mejor invitación para que vean qué es un poco de lo que tocamos en nuestros cursos en específico. Y pues buenas tardes a todos y gracias también a todo el equipo del CEA. Muchísimas gracias y un placer tenerlos acá. Recuerden que este material es exclusivo para ustedes. Pueden adquirir, bueno, pueden ingresar a estos materiales como los webinars y también a estos descuentos y estas sorpresas. Un placer verlos y nos vemos en el siguiente webinar. Hasta luego. Gracias.